tipos de liderazgo, ¿no? Siempre les van a preguntar, es una pregunta muy usual en los exámenes de grado, ¿sí? Siempre les van a decir, si usted fuera el gerente, en este caso gerente de recursos humanos, de talento humano, ¿qué estilo de liderazgo? ¿O cómo identifica usted qué estilo de liderazgo se aplica en la empresa, ¿no? ¿O cuál sería el estilo de liderazgo que usted propone para la empresa? O sea, ahí usted tendría que decir y el por qué, ¿no? ¿Y cuál es el ideal? El que le llaman también, según otros autores, el transformador, ¿no? O democrático. Entonces, ahí está para que ustedes puedan verlo. Yo sé que si yo les digo, y esto se van a acordar. Si yo les digo, tienen que leer, hay 3 libros para leer de administración, les aseguro que van a ver algunos temas y si se les dio alguna tarea lo van a hacer, ¿no? Pero en esta ocasión estamos viéndolo todo porque obviamente lo he dividido todos los temas en cada uno de los grupos. Yo sé que es más tiempo, yo sé que obviamente al dividirlo también me demora tiempo a mí para poder dividir los temas, pero todos los estudiantes saben de todo el proceso administrativo, ¿ya? Terminamos con el último tema. No sé si se puede compartir. Grupo número 5, para concluir, control. ¿Ya están listos? Buenas noches, Leisen. Sí, falta que el compañero comparta. Pueden empezar. Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 5, el grupo de los fantásticos, y esta noche vamos a exponer sobre el tema de integración de personal. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Como el primer punto podemos ver la comunicación. Es una actividad básica en las relaciones humanas y adquiere una amplia relevancia en los funcionamientos de los grupos sociales, que tiene como propósito el cumplimiento oportuno de objetivos estratégicos. En la empresa, la comunicación es conocida como la comunicación organizacional. Es un factor determinante en el éxito de una empresa. Una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y coordinación, mientras que una mala comunicación puede ser motivo de ineficacia, desorden y conflictos. Siguiente diapositiva. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Seguimos con la comunicación. En esta diapositiva vamos a ver los elementos del proceso de la comunicación, los cuales son 7. Ya empezamos con un emisor, que es la persona que emite el mensaje. Ya tenemos el mensaje, que es lo que queremos comunicar. Después tenemos la comunicación, que es cómo lo hacemos, enviamos el mensaje, ya sea escrito o oral. Ya tenemos el ruido, que es lo que obstruye nuestro mensaje. De ahí tenemos nuestro medio, que es la forma en que lo vamos a difundir el mensaje, ya sea mediante correo electrónico, videoconferencia, como lo que estamos haciendo, estamos acostumbrados en este tiempo de pandemia. Después viene lo que es... Hola, hola, ¿se escucha? Ya. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Empezamos de nuevo entonces. Buenas noches, compañeros, buenas noches, Lisen. Nosotros seguimos con la siguiente diapositiva, que sería los elementos del proceso de comunicación. Ya son 7 elementos, lo cual empieza con el emisor, que es la persona que está emitiendo el mensaje.
tenemos el mensaje, que es lo que queremos comunicar o difundir. Después viene la codificación, es la forma en que vamos a enviar el mensaje, ya sea oral o escrito. Después tenemos el ruido, que puede ser lo que obstaculice nuestro mensaje. Tenemos el medio, que es la forma en lo que lo vamos a difundir, ya sea, no sé, por correo electrónico, por videoconferencia, de manera escrita, ¿no? Después tenemos el receptor, que es la persona que va a recibir nuestro mensaje, y de ahí tenemos la decodificación por parte del emisor, que ahora viene a ser el receptor. Esto sería la parte central del proceso, que es ya cuando recibe la persona el mensaje. Ya en el libro nos habla de que los gerentes se apoyan bastante en lo que es la comunicación, ya que para hacer todas sus acciones estratégicas ellos siguen 4 pasos, ya que son el primero, que es establecer y difundir sus metas. Aquí involucra a todos sus subordinados para que establezcamos las metas de la organización. Después tenemos lo que es organizar y utilizar los recursos. Aquí permite que las personas sepan lo que van a hacer y poder utilizar de manera eficiente todos los recursos de la compañía. En lo que es liderar, lo que hace aquí el gerente es motivar al personal para que dé todo su potencial en alcanzar esas metas. Y por último tenemos controlar, que aquí vemos ya las acciones, si hay alguna desviación, y podamos hacer las acciones correctivas de manera oportuna para poder alcanzar todas nuestras metas que nos hemos establecido al principio. ¿Ya? Eso sería. El siguiente, compañero, por favor. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Hay 3 tipos de comunicación. Primero está la comunicación descendente, que puede ser oral o escrita. Mayormente se utiliza en empresas que elaboran líderes autoritarios. Este mensaje fluye de arriba hacia abajo, como por ejemplo cuando le dan instrucciones, manuales y cartas circulares. Cuando hablamos de la comunicación ascendente, se conoce como aquella que se presenta a sus subordinadores o superiores. Este tipo, como ejemplo, se puede mencionar los reportes de producción, de ventas, finanzas. Una de las ventajas es exponer sus inconformidades y aspiraciones para personales. Más que todo en esto laboran los líderes democráticos. La comunicación horizontal es un intercambio de información entre miembros de la misma área o departamento, ya sea como reuniones interdepartamentales, proyectos en equipo, reuniones de comida. La siguiente, por favor. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, compañeros. Lo que voy a exponer es la habilidad de comunicación para los gerentes. Tanto en empresas grandes como en pequeñas empresas, la comunicación se ha convertido en un dolor de cabeza. Lo que menciona Kuhn en 2012, menciona que una mala planeación ocasionaría una incertidumbre sobre la dirección de la empresa y una estructura organizacional mal diseñada no comunica con claridad sus relaciones organizacionales. Por eso el gerente debe elegir el mensaje adecuado y de fácil comprensión utilizando un medio conveniente que favorezca el proceso de comunicación. Nosotros las personas en general actualmente estamos sujetos a un gran número de distracciones que dificultan nuestra atención a determinados mensajes. Un gerente o un propietario de empresa debe elegir el momento, el lugar y un tono adecuado para transmitir sus ideas o las indicaciones que él vea conveniente. Jones y George en el 2010 identificaron 7 habilidades para que el gerente pueda emitir mensajes. El primero sería enviar mensajes claros y completos, codificar los mensajes con símbolos que el receptor entienda
elegir un medio adecuado para el mensaje, elegir un medio que el receptor revise, evitar la filtración de información y incluir un mecanismo de retroalimentación y proporcionar una información correcta para evitar rumores engañosos. Siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado, compañero. Yo voy a hablar sobre el tema de la supervisión. Esto, al igual que la comunicación, como explicaba mi compañero, esto presenta durante toda su fase de proceso administrativo, dentro de lo que es la planificación, organización, dirección y control, por diversos, digamos, factores, prevalecen, digamos, también dentro del interior de una organización, lo que es una supervisión. Según Chiavenato, nos decía, digamos, que la supervisión se utiliza comúnmente para designar a otras personas subalternas inmediata, digamos, para tener un sentido, quien realiza, digamos, tareas que pueden ser los supervisores, ¿no? No precisamente un gerente. Esto se ve normalmente en empresas grandes, ya que las micro y pequeñas empresas son vistas por los gerentes, ¿no? Las personas a cargo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, vemos que la supervisión se utiliza, digamos, también en un ámbito de empresa donde suele existir, digamos, el puesto un puesto de supervisor, digamos, ¿no? Ya sea diferentes áreas, ya sea de ventas, de producción, de comercialización, ¿ya? También vemos que la labor de supervisión suele enmarcarse dentro de lo que es un esquema organizativo, donde cada elemento, digamos, responde a un nivel superior, va yendo por tema de escala. También el supervisor no suele ser, digamos, alguien experimentado en el área que supervisa, sino que debe tener autoridad suficiente para dirigir el resto de personas, ya sea una persona, digamos, que tenga, digamos, la habilidad para interactuar con personal o tenga conocimientos en el área que desempeña, ¿no? La supervisión también es una observación que regula el registro de las actividades que llevan a cabo a diario o en un proyecto o de acuerdo a una programación establecida por la empresa, ¿no? Buenas noches, licenciada y compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablarles acerca del proceso de control. Bueno, el proceso de control es la última parte del proceso administrativo, pero no la menos importante, ¿no? Sino todo lo contrario. Desde el momento en el que se establecen los objetivos y las metas de la empresa que están dentro de la planificación, se debe de pensar también en implementar mecanismos de control que permitan un seguimiento adecuado de las actividades y de los procesos que se van a desarrollar dentro de la empresa, ¿no? Chiavenato definía el proceso de control como la verificación de que si la actividad controlada está alcanzando o no los resultados deseados. Con esta afirmación, las empresas pueden definir objetivos y metas más claras en todas las áreas de la empresa. Por otro lado, el ámbito administrativo definía al proceso de control como la acción de poder medir, de poder comparar, de poder corregir las actividades y los procesos de la empresa, tanto interna como externa. Siguiente. Una vez definido los dos conceptos, es tan importante
Es tan importante poder medir y comparar la calidad de un producto durante el proceso productivo, como es también tan importante conocer la opinión de los clientes con respecto a los servicios que se proporcionan, más allá de las instalaciones físicas de la propia empresa. En el proceso de control se deben de considerar dos aspectos muy importantes, que sería que la actividad de control debe realizarse en todos los niveles, no exclusivas del gerente y de los operativos. Por otro lado, se puede medir y comparar resultados durante el desarrollo de un proceso al no obtener resultados finales. Siguiente. Buenas noches. Yo le voy a hablar sobre la importancia del control. ¿Por qué es tan importante el control en lo que viene a ser el proceso administrativo? Como bien sabemos, el control es la última fase o etapa del proceso administrativo. Esta etapa es tan importante, al igual que las anteriores etapas mencionadas, debido a que cada una de estas fases o etapas están vinculadas entre sí. La importancia del control radica en lo que viene a ser, porque una vez, digamos, la empresa tenga buenos objetivos y adaptados, un buen plan, tenga su personal capacitado, motivado, tenga el mejor personal posible, esto no nos da garantía de que lo planeado o los objetivos establecidos se puedan llevar a cabo o a cabalidad como uno desea, ¿no? Porque existen situaciones que pueden hacer que existan algunas desviaciones en lo planeado y en los objetivos que nos planteamos. Es por eso que el control es muy importante y es importante también establecer un sistema de control que nos permita poder verificar y evaluar todo lo planeado para ver si se está llevando a cabalidad. Si no se está llevando a cabalidad, entonces esto nos permite poder hacer correcciones, ¿no? Antes de que surjan los problemas. Y si los problemas ya existieron y no tomamos medidas con anterioridad, entonces nos permite corregir, ¿no? Chiavenato nos dice que el proceso de control consiste en dos funciones, que es corregir las fallas o los errores que ya existen, o también prevenir nuevas fallas o errores que puedan aparecer, ¿no? Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a hablar lo que es la fase de control. Bueno, podemos mencionar ahí que ya sea en un nivel institucional, intermedio o operacional, el control de un proceso cíclico o interactivo está confirmado más que todo por cuatro fases muy importantes, que es el establecimiento de estándares de desempeño, la evaluación de desempeño o medición, y la comparación entre el desempeño y patrón, y también se puede mencionar que es la acción correctiva. Si hablamos del establecimiento de estándares de desempeño, el siguiente por favor, podemos mencionar que existen varios tipos de patrones utilizados para evaluar y controlar los diferentes recursos de la empresa. Entre estos podemos mencionar a los patrones de cantidad, donde hay varios cargos de personal, numerosos empleados, incluso también podemos mencionar ahí el volumen que se puede presentar en producción y también lo que es en ventas. También están los patrones de calidad, en el cual es mucho más competitivo, se puede decir, y de alto factor en decisión, y más que todo eso va enmarcado en el cliente más directamente, ¿no? Los patrones de tiempo, donde podemos decir que entran los costos de almacenamiento, de materia prima, el tiempo de producción, que generalmente más se lleva, y también están ahí los patrones de costos, donde entran, los costos de almacenamiento, y ahí entran también lo que son los procesos de pedidos, material de costos directos e indirectos de producción. En este caso podemos mencionar que, según lo que estaba leyendo, hay puntos de vista de acuerdo a los autores. Podemos mencionar, por ejemplo, a Cons, que menciona que los estándares, él habla más que todo de simples y sencillamente como criterios de desempeño,
mientras que Chavenato, por ejemplo, ahí menciona que proporciona los criterios para medir el desempeño y evaluar a los resultados. En la parte segunda, que es la medición, tendríamos que ver la evaluación del desempeño, en la siguiente, por favor, de desempeño, donde exige una definición exacta de lo que se pretende medir y se tiene como finalidad obtener una información, ya sea a tiempo real o quizás también de tiempo pasado, sobre actividades y funcionamientos de desempeño, ¿no? De acuerdo a diferentes autores, podemos ver ahí que Robin y Coulter lo manejan en diferente, a que es Chavenato, en 4 observaciones: observación de personal, en el reporte estadístico y en los reportes orales con los reportes escritos. Y en el caso de Chavenato hablamos de las que lo divide solamente en observación e informes. Eso es todo. Buenas noches, licenciada Scarlett. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a continuar la exposición con los elementos de la fase de control. Otro de los elementos de la fase de control vendría a ser lo que es la comparación. Después de hacer la medición, el siguiente paso sería comparar el resultado con patrones. Estos patrones pueden ser establecidos o también pueden ser estándares, como estaba hablando el compañero anteriormente. Como podrán ver ahí hay una gráfica, es un gráfico de control. Este gráfico es uno de los más utilizados. Podemos ver que tiene un límite superior y un límite inferior, y también un límite de control central. Cada empresa, en función de su desempeño y su evaluación, toma bajo condiciones correspondientes y circunstancias, recurrirá a soluciones dependiendo de la acción que tome cada uno de ellos. Un principio que habla Frederick Taylor nos dice que deja de lado los resultados promedio y se concentra en las excepciones. Las excepciones vendrían a ser aquellos resultados que están afuera de los estándares. Y todo lo que ocurre dentro de los estándares vendrían a ser resultados normales, por lo tanto no merecen demasiada atención por el administrador. También dentro de la comparación nos dice que la comparación se puede realizar al final del proceso o durante el proceso. La pregunta es, ¿en qué momento hacerlo? La comparación, una vez que se den los resultados, esto se puede complicar porque una vez teniendo los resultados, ya el daño puede estar hecho. En cambio, si hacemos durante el proceso, la actividad vendría de la mano de acuerdo con el control. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la comparación se dan 3 casos, que uno es la aceptación por tolerancia o el rechazo. En el tema de la aceptación depende del desempeño cuando está acorde con el estándar que se acepta. En la parte de aceptación por tolerancia, esta se da por las variaciones con respecto a los estándares cuando están dentro de las varianzas aceptables. Y cuando se da en rechazo, son variaciones que exceden a la tolerancia que se rechaza. Como pueden ver, ahí está un flujograma de la medición, donde nos muestra que empieza con la medición. Están los estándares donde los resultados son acordes a los estándares, se da una aceptación, y si no, se va por una aceptación por varianza, donde es aceptable, pasa por aceptación, y si no, se rechaza. La siguiente, por favor. Otro elemento de la fase de control vendría a ser lo que es la acción correctiva. Una vez realizadas las comparaciones, es este momento que los administradores toman las decisiones. El objetivo sería indicar cuándo
cuánto, dónde y cómo debe ejecutarse la corrección. Dentro de los cursos de acción posibles que pueden tomar los administradores serían no hacer nada, corregir el desempeño real y revisar el estándar. Nos dicen que no hacer nada vendría a ser como una forma de decidir también, y esto se da en los casos en los que los resultados están acorde a los estándares. Dentro de lo que es corregir el desempeño real, fundamentalmente es controlado, ya que es posible concebir las actividades sin variaciones, alteraciones. En las organizaciones se hace énfasis a la corrección inmediata con corrección inmediata básica. El gerente más que todo se centra en resolver los problemas sin tomar en cuenta las correcciones de las causas. En el otro caso de corrección inmediata básica, el análisis vendría por la causa para analizar las causas antes de tomar una decisión. Y en este punto también se toma en cuenta mucho la retroalimentación o lo que se llama el feedback, donde esto toma mayor relevancia y contribuye a la mejora de procesos y actividades. Dentro de lo que es la revisión de los estándares o patrones, estos no siempre son fijos, se plantean tanto como meta y además son sujetos a modificaciones. Muchas veces en las organizaciones los estándares los plantean, por decir, muy difíciles, son muy difíciles de alcanzar, y en el otro caso, el otro extremo serían se posicionan los resultados por exceso. En este caso, el patrón se debe cambiar por un estándar más exigente. Como podrán ver, ahí tenemos el ciclo completo del control, donde podemos ver que en el punto número 1 está la planeación con los objetivos y metas, establecimiento de resultados, y esto nos da paso al desempeño real, donde está la medición, y a eso lo agrega el diagrama que mencioné anteriormente, que es el de comparación. Eso sería todo, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, eso es algo muy importante. Lo que no se mide no vale la pena. Así que en un plan de marketing, en un plan de negocio, en un plan de ventas y en una planificación estratégica, en un proceso administrativo, tenemos control, medimos. Entonces es muy importante. Y bueno, a raíz de eso, esta semana que estábamos en examen, una de las preguntas fue, pregunta administrativa, justamente en control, era: descríbame cómo se lleva a cabo el modelo 360, que es la evaluación de desempeño. Eso lo vamos a ver un poquito para el día de mañana, ¿ya? Porque es una herramienta que ustedes tienen que saber. Pero ya ahora que saben control, vamos a terminar con dirección y control. Voy a repasar yo. Obviamente, ya saben ustedes que pertenece a un modelo de desempeño de los trabajadores, ¿sí? Así que ya saben, debemos controlar. Lo que decía su compañera, controlamos en cada uno de los pasos del proceso administrativo, no es al final, y no porque sea el último proceso o el último paso, perdón, es el menos importante, es el más importante, ¿sí? Desde que determinamos el objetivo, vamos a medir. Desde que sabemos a quiénes vamos a designar las tareas, vamos a medir. Desde que reclutamos, vamos a medir. Desde que seleccionamos, medimos. Desde que nosotros identificamos el tipo de liderazgo, motivamos, obviamente vamos a medirlo también, ¿no? Y hablamos un poquito de los estándares. Yo les voy a dar ejemplo de estándares también. Se extraen los estándares, obviamente, del objetivo. Así que vamos a hacer un ejemplo, un objetivo, y luego yo les voy a decir cuántos estándares pueden determinar gracias a ese objetivo. Ya es un poquito para complementar. Y para terminar la clase, voy a compartir lo que es
Lo que nos faltaba, que ya sus compañeras lo han dicho también, y si hay alguien que con la persona que estaba respondiéndole puede retirarse, no hay ningún problema. La verdad que yo en clase no veo mi celular. Y bueno, en un momento dado, porque vi que me llamaron en este momento, entonces ya vi los mensajes, ¿ya? Puede retirarse. Mil disculpas, la verdad que no lo vi. No, lo vi. más bien, gracias. Permiso. No debió quedarse tampoco, ¿ya? Va a disculpar. Lo que habíamos visto el día de ayer, vamos a complementar. Aquí estamos el proceso de selección. Ya sus compañeras nos hablaron un poquito, la solicitud de empleo, entrevista previa de selección, pruebas, investigación de antecedentes, entrevista en profundidad de selección y el examen médico, ¿no? Aquí tenemos entonces un poquito de los pasos, ¿no? La solicitud de empleo, ya sabemos que es un formulario. La entrevista previa de selección, aquí lo que hacemos en la entrevista previa de selección es para ver mejor el conocimiento del candidato, ¿sí? La vestimenta, podríamos decir, para poder corregir algunos datos que no fueron tomados en cuenta en mi currículum. Tercero, tenemos las pruebas y su compañero nos hablaba acerca de, Brando, si mal no me equivoco, de las pruebas psicotécnicas, teóricas y prácticas que se toman en cuenta hasta en el puesto laboral. Depende de la empresa. Luego tenemos los siguientes pasos también, que es la investigación de antecedentes. Como bien ustedes pueden verlo ahí, ¿no? La investigación de antecedentes en Bolivia, policiales, penales, que también se les llama. Lo investigan en las redes sociales, ya habíamos visto también, ¿sí? Y tenemos el siguiente paso, que es la entrevista profunda de selección. Ahí en esa entrevista profunda vamos a ver algunos aspectos. Y por último, el examen médico, que es cuando ya lo contratan, como decía su compañera. En la entrevista de selección, vamos a ver algunos ejemplos. Existen diferentes tipos de entrevistas, ¿no? Por el grado de tensión, en este caso las entrevistas pueden ser normales o tensas, ¿no? Por la modalidad puede ser libre, al aire libre, pueden ser planificadas también o pueden ser mixtas. Luego también tenemos, por el momento, puede ser preliminar, puede ser directamente de selección, ¿no? Y por el número de participantes pueden ser individuales, como la imagen, pueden ser colectivas también y pueden ser de grupos, ¿sí? Existen factores que intervienen en el desarrollo de la entrevista. El ambiente físico interviene también. Miren, ese ambiente ustedes verifiquen y es más cálido, ¿no? En este caso yo me siento más, por ejemplo, me transmite una paz interior, ¿no? La estructuración de la entrevista también tiene una planificación y existe un registro de datos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen que venir a la entrevista? Luego, para la fase de la entrevista, en la entrevista de selección ya tenemos la preparación, hay un estudio de puesto, un estudio del candidato y una elección de medios, ¿sí? Cuando iniciamos, verificamos primeramente el local, la acogida que le vamos a dar y el tono de voz que vamos a tener, ¿no? En la fase de la entrevista también vemos, siguiente, como tercer paso, el desarrollo. Ahí ya tenemos la obtención de información, cuál es su formación, su experiencia y la motivación que tiene para ocupar el cargo, ¿no? Evaluamos el desempeño profesional, detectamos y analizamos características personales, ¿no? Proporcionamos la información necesaria y finalizamos la entrevista. ¿Qué errores deberíamos evitar en una entrevista? El efecto halo, por ejemplo, ¿no? El efecto primera impresión o los estereotipos, miren ahí la imagen, ¿no? El efecto de similitud o de tendencia central, las tendencias extremas o el efecto de contraste, ¿sí? A mí me gustaría que investiguen ustedes otros tipos, ¿sí? Investiguen todos, léanlo, es preferible que ustedes lo lean. Ya tienen un poco de la información, ahora lean esa información, ¿sí? Lean esa información. Luego tienen la evaluación de los candidatos, existe una elección de los candidatos los más adecuados y una de la evaluación de los candidatos. Este es un ejemplo, por si acaso. Ustedes han estado nombrando otros según los autores. Este es un ejemplo, ¿ya? A través de la experiencia, la formación, la motivación, actitudes, según el perfil requerido. Entonces yo voy comparando, ¿sí? Características, rendimiento y las conclusiones para ver si es rechazado. Una vez que ya lo recluté, lo tengo seleccionado, ahora lo voy a orientar. Ya también lo dijeron sus compañeros. La orientación organizacional, dentro de la organización, le voy a hacer conocer las reglas, las políticas,
los manuales de procedimiento, el horario de entrada. ¿Sí? ¿Quién lo hace? El administrador, ¿sí? O el jefe de recursos humanos. Luego tenemos la orientación a la unidad de trabajo. ¿Quién lo va a hacer? El jefe del área o de la unidad donde va a trabajar. ¿Y quién me va a presentar? Primeramente a mis compañeros y luego las metas para el puesto de trabajo. Luego tenemos el entrenamiento del personal, programas de capacitación, ¿sí? Métodos típicos de capacitación. Primero, capacitación en el puesto, que pueden ser a través de rotaciones, eso también motiva, o de asignaciones de enseñanza, ¿no? Segundo, la capacitación fuera del trabajo también se puede desarrollar, ¿sí? A través de conferencias, de películas, videos o de ejercicios de simulación. Para los gerentes ya las capacitaciones son diferentes, ¿sí? La primera son métodos en el trabajo, la preparación, la rotación de empleo. La preparación obviamente tiene que ver con nuevos estudios, ¿sí? Profesionalización. Los puestos de entrenamiento también que se desarrollan y las actividades laborales que sean planificadas. Fuera del trabajo también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque sacan a todas estas personas, a los gerentes, ¿no?, de todas las tensiones y las exigencias dentro del área laboral. La evaluación del desempeño, ya ustedes lo han visto, cómo evalúa el desempeño de los empleados. Uno de los modelos, el modelo 360, que lo vamos a ver mañana, ¿sí? Pero ustedes pueden encontrar muchos otros modelos, así que estén preparados cuando le tengan que preguntar. ¿Cómo evalúo? Ensayos escritos, incidentes cruciales, escala de calificación gráfica, los puedo comparar y por último puede haber un método de evaluación por resultado, ¿no? Ahí como ustedes están viendo, miren, estrellita. ¿Sí? Hay 3 personas que cumplieron las metas, ¿no? Entonces esas 3 personas van a tener hasta una bonificación. En el reclutamiento de personal lo podemos hacer, y lo hablaron sus compañeras, puede ser a través del desreclutamiento, puede ser a través del ascenso, de transferencias, de descenso y despido. Obviamente sí, ustedes ya saben, ¿no? Si tenemos 3 memorándum, automáticamente tenemos o llamadas de atención, luego tenemos despido. Bien, entonces eso sería todo con respecto a esto. Está en la plataforma por si acaso, para que ustedes lo verifiquen. Así que... Disculpe, le hice una pregunta. ¿sí? Antes de acá, el banco de preguntas que iba a dar, ¿lo subió a la plataforma o lo va a mandar al WhatsApp? No, Al grupo de WhatsApp. está en la plataforma. ¿Qué parte está? Lo quise buscar hoy y no me lo pilé. Está ahí. ¿Subimos en la plataforma en la primera tarea las 10 preguntas de esta unidad? Sí, por favor, ahí van a subir todas las preguntas. Solo en la primera práctica. En la práctica 1. Solo en la práctica 1. Entonces, en las demás yo sé que no van a subir nada. Disculpe, dicen, las 10 preguntas más las actividades, si es que corresponde a actividades dentro de la exposición que nos hubiera tocado, ¿cierto? Sí. Ahí mismo. Ahí ya, mismo. Okay, no. Aquí me van a subir. Aquí me van a subir ustedes. Tienen que tener. Solo las preguntas, ¿sí no dicen? Preguntas y respuestas, ¿no? Claro. O pero sea, en la 1 toda la pregunta. No es ahí, sí, ¿no? En la práctica 1 me van a subir. Obviamente son archivos separados, ¿no? Obvio, ya, gracias. Aquí está, les respondo a Tito. Pero esos son 50 páginas, no son preguntas, son...